Buenos días, queridos amigos. Como todas las semanas, su amigo Miguel Armando Valencia, desde la bellísima ciudad de Cuernavaca, ahorita un poquito pasada por agua. Estamos transmitiendo con mucho gusto, con mucho entusiasmo en esta semana patria o patriótica para todos nosotros, que no importa los malos gobernantes ni los malos momentos, importa la actitud que tengamos frente de ellos. Somos más los buenos, ¿no? Díganme si no. ¿Qué tal les fue de 15? ¿Hubo grito o no? Claro que hubo. 16 de septiembre, ¿vieron el desfile? Si no lo vieron, yo tampoco lo vi, no se preocupen. Pero al final de cuentas, esta celebración que hacemos los mexicanos todos los años nos llena de orgullo y de satisfacción. Encontramos nuestras raíces, encontramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, una educación cuyo tema vamos a tocar el día de hoy por segunda parte o en segunda parte, que viene desde mucho tiempo atrás. Sabemos que esto nace porque nuestra familia en el núcleo nos convidan, nos invitan cuando somos pequeños, cuando somos niños, cuando necesitamos de la crianza y del cuidado de nuestros padres, pues a ciertos valores, ciertas conductas que nos hacen similares a otros conciudadanos y que regocijados por un valor importante que es la patria, la nación, los colores, nuestro escudo nacional, el águila devorando la serpiente, o todas esas enseñanzas que nos dieron nuestros buenos maestros y padres, por supuesto, son las que se ponen en entredicho cuando tenemos esta voluntad de júbilo y de entusiasmo. Yo los convido, antes de empezar nuestro programa, a que reflexionemos que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, y que si lo hacemos con entusiasmo y con gusto, por eso estamos frente a ustedes, para transmitir y poder llegar a ustedes a conquistar sus corazoncitos, que hoy no veo, no veo los corazoncitos. Y como siempre les digo, si ya se van a ir o ya se fueron, no importa. Ahora tienen la oportunidad de ya vernos en YouTube, no nada más en el Periscope. Estamos haciendo una grabación por primera vez para YouTube y esperemos que después on demand lo pidan ustedes y busquen la seguridad en México. Y si se perdieron el programa, pues tendrán oportunidad de verlo nuevamente ahí. Y si lo quieren repetir para algún dato, algún tip que les haga falta, con mucho gusto vamos a estar ahí. Además en el Periscope, arroba AB Seguros Chief, donde espero, como siempre, sus preguntas o sus inquietudes o comentarios, que por cierto, algunos son medio críticos, porque me dicen que me la paso dando cifras. Pero para que vean que no, el día de hoy les voy a presentar dos conceptos importantes de los que estamos hablando. Me preguntaban, oye, empiezas por el final y lo del principio, pues que son las definiciones, ¿no? Siempre en todo tema se empieza dando una definición. Por lo general estas definiciones son etimológicas, ¿no? Pero fíjense que curiosamente lo que es el cuidado, lo que es la protección, viene en la etimología latina de educatio, de la educación, que quiere decir criar, que quiere decir alimentar. La educación quiere decir alimentar, es el alimento que tenemos que dar. ¿Alimento de qué? No nada más. Y fíjense, hace 8 días estábamos desarrollando un concepto importante. Nuestra educación adolece de muchas cosas. Ya decíamos que ni es cívica, ni pretende hacerle civismo a los niños ahora en las escuelas, pero finalmente a los padres nos toca la gran responsabilidad de hacerlo. Pero cuando vamos a la escuela o hablando de la educación escolar, pensamos que, bueno, entregarle al maestro, pues ya él se va a encargar de darle conocimiento, se acabó. No, desgraciadamente también otra limitación de nuestro sistema educativo nacional en el país es la falta de obligar a nuestros niños a pensar. Vamos a analizarlo. No nada más es memorizar datos. Yo ahorita les puedo dar la definición de qué es, pues, protección o seguridad, ¿no? Que es hacia el cuidado. Imagínense si la educación y la protección no, en última instancia son lo mismo. Protegerlos, estar asegurados, darles la educación, es cuidarlos, es alimentarlos, finalmente, es hacer que se logren como seres humanos, ¿verdad? Con la conducta, porque somos, dice por ahí un buen amigo también, que somos 80% conducta o actitud, ¿no? Ahora que está muy de moda que el 80-20. 80% actitud, 20% aptitud. Es probable que no seamos muy aptos
Pero si tenemos esa voluntad de hacer y esa voluntad de crecer y esa voluntad de dar alegría a los demás, de dar entusiasmo, podemos contagiar de entusiasmo. No nos dejemos contagiar por lo negativo. Bueno, somos más positivos, somos más los buenos. Y miren que no soy el Chapulín Colorado, ¿eh? Pero sí vamos a seguir esas conductas bellas que tiene nuestro país en todos los sentidos. Y miren, uno de los valores que sí ha tenido nuestra sociedad es la educación. Finalmente, el poder hacer llegar conocimientos, conceptos. Los valores son los que han estado en cuestión, ¿no? Y nosotros las familias que hemos relajado la norma, que no hemos tenido la oportunidad quizá de ser un poquito más enfáticos en la normatividad de nuestros hijos, precisamente estamos adoleciendo de este tipo de cuestiones. Pero bueno, que no se haya llenado el Zócalo, no va a pasar absolutamente nada. Yo en mi casa festejé y grité y ustedes no pusieron a Pedro Infante, a Jorge Negrete, ya me dijeron que sí, ¿no? Y de José Alfredo Jiménez, pues ya ni hablamos, llenos de canciones, ¿sí o no? Entonces vamos a entrar a tema. Ahora ya me dijeron que me paso mucho de los minutos establecidos y autorizados por YouTube y en Periscope. Y retomando el punto de la educación, gracias Rodrigo, como siempre, muy leal. Aviéntame un corazoncito porque hoy nadie, de plano, o andan desveladitos todavía o ya se van a trabajar, muy enfiestaditos todavía, pues esperemos que no, porque hay que generar utilidades para el negocio y tener el dinerito en la bolsita después de lo que nos gastamos en el pozole y en la pancita, ¿no? Bueno, la educación y la seguridad, estamos hablando de la protección, finalmente. Es proteger al hijo, es darle la posibilidad de que en un futuro él se valga por sí mismo, como se decía en antaño, y que también con la educación, que es el alimento, la educatio, el alimento, la crianza, pues puedan llegar finalmente a valerse por sí mismos. Este afán, esta idea de juntar estos dos vocablos de protección y educación, tiene como finalidad que ustedes tengan la oportunidad de conocer este producto, por un lado, pero les decía, yo no soy de productos, yo soy de necesidades. En casa de ustedes, la necesidad de educación de mis dos hijos, uno más de 30 y ya casi 2 años, y otro de 29 años, finalmente ellos son producto de un conocimiento, una cultura. Algún día mi hijo Diego me decía, oye, qué suerte tuviste tú de educarte con un hombre senecto como fue mi padrino Andrés, que cuando yo tuve la suerte de llegar al planeta, él ya tenía más de 70 años, entonces me dio muchísimas de sus conductas, muchísimas de su música clásica. Por otro lado, por ahí mi abuela era poetisa y declamaba en público y bueno, se hace un cóctel genial, pero no todos tenemos esa suerte y esa dicha de haber tenido todo en la vida, porque la verdad yo vivo agradecido a todas estas personitas, mis padres y todos los que me generaron estos valores de amor a mis semejantes, vivo eternamente agradecido, pero es la educación, finalmente. Finalmente, a través de los años es cuando se manifiesta ya uno tal cual es, ¿no? Necesitamos, en ocasiones, cuando se para uno al espejo, pues ve a los padres, ¿no? Porque lo cuidan, porque lo protegen, porque lo alimentan. Pero cuando ya va uno por la vida solo, y cuando va uno enfrentando el derrotero, cómo echa uno mano de ciertos elementos, ¿no? Hasta repite uno las conductas que le criticó uno a su padre, ¿no? Cuando lo regañaban por llegar tarde o porque andaba usted fumando su primer cigarrito, tomando su copita. Cuando lo regañaban a usted, ahora usted anda regañando a sus hijos por lo mismo. ¿Cómo los regaña? ¿Cómo los reprende por alguna acción negativa que usted considera? Igual que su padre, igual que su madre. Entonces son modelos y son patrones, son valores que deben de persistir. Insistamos, la cultura de la religión, la cultura del buen trato, de las buenas relaciones humanas, pues si no viene de la cuna, difícilmente las adquirimos en la calle. Los demás nos andan educando a lo malo, no a lo bueno. Decía también mi papá, dice, aquel que te da de beber es tu cuate, y aquel que te da de comer es tu amigo. Es el que te alimenta, el que te da, no el cuate que comparte una copa. Quizá también, pero vamos al fondo. El fondo es proteger y dar cuidado a esta gran educación que tiene algún día que dar frutos. Y yo soy de los optimistas y convencidos de que sí los va a dar y que vamos a cambiar y que vamos a dar un golpe de timón muy fuerte para que todos nuestros hijos, todos nuestros educandos lleguen a buen
término, a buen fin, a buen puerto, como dicen. Y vamos a hablar un poquito ahora ya del concepto de cómo poder obtener en la seguridad privada de nuestro país a través de las compañías de seguros que ofrecen o nos dan la oportunidad de hacerles llegar a ustedes una protección finalmente que se convierte en un ahorro, porque las fórmulas del seguro de vida que decíamos ayer en nuestro ensayo, pues son protección e inversión, pero es una inversión que tiene un gasto, que tiene un costo. ¿Cómo poder determinar qué necesito yo? Ya decíamos la semana pasada que una universidad nos puede costar de 90 a 150 mil pesos en una escuela privada promedio, y que necesitaríamos más de 600 mil pesos para poder garantizar que nuestro hijo cumpla con el objetivo final de la titulación, incluso la tesis profesional, para tener su cédula profesional y poder hacer uso ya y además destacar dentro de su medio y de su núcleo o la especialidad que ellos decidieron, que no es fácil, por cierto. Por ahí también mi hermana Moni decía, oye, y qué difícil está eso de que a veces estás en la preparatoria y no sabes para dónde ir, ¿no? Y pues como su servidor, ¿no? Pues agarró humanidades, agarró biológicas y económico-administrativas, entonces, bueno, pues al final de cuentas es un collage. Pero que bueno, uno se da cuenta que, como decían los viejos, ¿no? Todo te va a servir en el futuro, hijo. Algún día mi mamá me mandó a un curso de mecanografía y le dije, oye, eso es para viejas, ¿no? Hijo, qué falta me hace ahora para andar tecleando más rapidito, ¿no? Porque creo que le ponían a uno una servilleta negra encima para que no se viera las manos. Y pues sí, todo lo que aprenda uno va a servir, al final de cuentas, ¿no? O sea, independientemente de la especialidad que tengan. Acuérdense ustedes de los griegos y de los romanos, ¿no? Pues eran astrónomos, eran médicos, eran abogados, ¿no? Estaban en el senatum, en fin, eran un conjunto de materias hechas hombres, ¿no? O semidioses, como los quieran ver ustedes, pero eran valores los que integraban esto, ¿no? Y algunos que no lograron integrar valores, como en el Imperio Romano, pues desaparecieron, ni hablar. Pero ya sin tanta historia, vamos a ver los elementos para el cálculo de un costo de un seguro educativo. Siempre me preguntan qué es la suma asegurada. Y particularmente es la cantidad que se establece de, pues, cuánto tienes, cuánto vales, porque si no tienes ingresos, pues es más difícil poder estimar cuánto es lo que se necesita. Entonces la persona estamos con una presuposición que tiene la capacidad de ahorro, que ese es otro tema, que lo vamos a tocar yo creo que en unas 2 semanitas más. Pero este mazo, porque me dicen muchos, oye, ¿cómo le voy a hacer para ahorrar si apenas tengo para gastar las necesidades básicas y fundamentales? Bueno, yo te digo una cosa, o yo les digo una cosa, Rodrigo Velázquez, ya vas a entrar a la universidad, te digo, vamos a tener que hacer prioridades, como todo en la vida, ¿no? Como dicen por ahí, también, primero es comer que ser cristiano. Si no vas alimentadito ni vas desayunadito a la escuela, pues te la pasas todo el tiempo retorciéndote la tripa, y no te concentras en lo que te están diciendo, o no tienes la atención suficiente, o la energía, o el entusiasmo para salir, por lo menos al recreo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que esa cantidad de suma asegurada, como le llamamos nosotros en seguros, pues es un monto, una cantidad que nos va a servir para establecer el ahorro. Si decíamos que es de prioridades, bueno, pues le bajamos al cigarro, ¿no? O de plano dejemos el cigarro. ¿Cuánto te gastabas en cigarros? ¿Cuánto se gastaba usted en cigarros? Tú no fumas, Rodrigo, está bien, pero veo tus corazoncitos. Pero sí, qué bueno que se quite uno de hábitos. A lo mejor si nos tomábamos unas 6 cervecitas a la semana, ¿no? Una por día, hasta el sábado, porque el domingo ya hay que prepararnos para trabajar. Pues a lo mejor le bajamos a 5, ¿no? O a 4, o a 3. Podemos prescindir de algunas cuestiones que no son prioridades y que nos vamos a las básicas. Y precisamente ese remanente, o lo que gastábamos antes en otras prioridades que creíamos importantes, pues se vuelve ahorro. ¿Por qué no destinar parte de lo que ya no gastamos a ahorro? ¿Sí? Para poder tener una tranquilidad futura, como se dice en seguros, para prever el futuro de nuestros hijos. Ya decíamos, aquel joven que tiene el día de hoy 25 años y un bebé de meses o de un año de nacido, pues tiene oportunidad durante 20 años de pagar un costo de seguro. Decíamos que se debe